El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: fíjense en esto. Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió: supongan que un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso este siervo si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si ese siervo piensa: mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los otros siervos y siervas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada, llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte de los desleales. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Tomen asiento, hermanos. Hermanos, al escuchar ahora este Evangelio, nos vuelve de nuevo el Señor a recordar la necesidad de la vigilancia, del estar en vela, y nos advierte, no con la finalidad, de nuevo lo advierto y lo subrayo como lo dije ayer, nos advierte no para meternos miedo, sino para que estemos preparados, vivamos en libertad y vivamos plenamente el día y el momento que nos corresponde, claro, pero debemos no olvidar que cada momento se vive a plenitud y se vive en libertad en la medida en que yo hago las cosas según la voluntad de Dios. Eso no lo puedo obviar, eso no se puede apartar de mi corazón. ¿Y cómo yo hago entonces la voluntad de Dios? Ahora, en esta parábola, el Señor nos deja muy claro cómo nosotros podemos realizar esa voluntad del Señor. En primer lugar, pone la parábola diciendo: si alguien al frente de un grupo, ¿verdad?, de siervos, o sea, un grupo de trabajadores, alguien nombrado jefe, los trata bien, les paga al día, no los maltrata, no los humilla, los trata como hermanos, busca la manera que los demás se sientan, ¿verdad?, lo mejor posible. Claro está, miren ustedes qué dice el Señor, cuál es el desenlace de aquel que está haciendo las cosas bien, pero claro, el hacer las cosas bien no está destacando el Señor de manera individual, de manera solamente, ¿verdad?, para él o para ella, sino en la manera en cómo se trata a los demás. Es ahí donde se puede evidenciar mejor ese deseo de querer hacer la voluntad de Dios, o mejor dicho, es ahí donde se realiza plenamente la voluntad de Dios. Así como trato a los demás, así como yo, ¿verdad?, procuro hacer las cosas como el Señor me enseña y me pide, eso yo lo practico con los demás. Por tanto, hermanos, hermanas, hay que tener muy en cuenta esto. Yo me preparo para ir a la presencia de Dios, ¿en dónde? En la comunidad, con mis hermanos. Como yo los trato, voy dejando la huella. Si es que voy preparándome hacia el encuentro definitivo con Dios, o
simplemente yo no estoy haciendo lo que debería de hacer. Por tanto, es el Señor que me invita en la comunidad procurar siempre encontrar ese camino que me lleva a estar con Él, que me lleva a estar en comunión con Él, que me lleva a ir de la mano con Él. Por eso luego advierte Jesús diciendo lo siguiente: mire, ¿y qué tal? Un administrador se emborracha, come, no le da a su tiempo el pago a sus trabajadores, no les da de comer, los maltrata, los humilla. ¿Qué es lo que pasa? Dice el Señor: lo quitará de ese lugar y recibirá el castigo merecido. Hermanos, hermanas, por consecuencia las acciones tienen algo que muchas veces a nosotros se nos olvida, ¿verdad? Y es consecuencia misma. Si yo hago el bien, por supuesto, y por consecuencia es lo que yo iré, ¿verdad?, recibiendo al final de mi vida. Pero, y si yo no hago bien, pues por consecuencia también es lo que terminaré recibiendo. No olvidemos, lo que nosotros sembramos es lo que vamos a cosechar. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? ¿Cuántas veces nosotros repetimos, verdad, esta frase? Según lo que yo siembro es lo que voy a cosechar. Y si yo no soy amable, ¿cómo serán amables conmigo? Y si yo no estoy dispuesto a servir, ¿cómo otras personas podrán también ponerse al servicio? Y si yo solamente ando regañando y ando enojado, ¿qué voy a recibir? Ya la gente está, ¿verdad?, preparada. No, ¿verdad?, es que ya me van a regañar. Entonces ya están preparados para responder. Miren ustedes, pero ¿y si yo soy amable? ¿Y si yo soy cercano? ¿Y si yo no maltrato? Las personas estarán amablemente esperando, dispuestos siempre, ¿verdad?, a querer hacer el bien. ¿Por qué? Porque según lo que yo voy haciendo con los demás, es lo que yo voy recibiendo. Es lo que nos enseña ahora el Evangelio. Por eso el Señor ahora nos invita, hermanos, hermanas, a ser fieles a Él, claro está, pero la fidelidad al Señor se demuestra en la comunidad, en el trato, en la convivencia, en la armonía con los demás. Es ahí donde nos podemos encontrar realmente con el Señor. No creamos que al Señor lo vamos a encontrar de una manera fantástica, de una manera, ¿verdad?, que nosotros podamos decir, lo he visto cara a cara. No, el Señor lo encontramos en el prójimo, en el otro, y es por ello que debemos tener especial cuidado cómo tratamos, cómo convivimos, cómo nosotros estamos dispuestos a llevarnos con el otro. Que el Señor nos anime y nos permita la gracia de poder hacer su voluntad. Ave María Purísima.